Naciones Unidas corroboró que en lo que va de la guerra en Ucrania hay 1.335 víctimas. De ellas, 861 son personas lesionadas y 474 fallecidas, incluyendo 29 niños. La ONU advierte que los civiles son los más afectados mientras continúan las evacuaciones. Y la ONU también elevó a 2 millones la cifra de refugiados. Organizaciones como Save the Children advierten que 1 millón de ellos son niños solos, por lo que piden más acompañamiento y apoyo psicológico para ellos. Y la presión a Rusia sigue a través de sanciones. Estados Unidos y Reino Unido vetaron las importaciones de petróleo ruso. Joe Biden aseguró que es un paso más fácil para ellos, pues dependen menos del crudo del Kremlin que los europeos, pero que eso no significa una división. Un cordial saludo, aquí están las noticias de Ucrania en France 24. 474 civiles murieron por la invasión Rusia a Ucrania, según la Organización de Naciones Unidas, que advierte que esta podría ser solo una fracción de la cifra real. En la última jornada perecieron 27 civiles en un nuevo bombardeo ruso a Kharkov. Las autoridades ucranianas estiman que 170 personas fueron víctimas mortales en esta ciudad, la segunda más grande de Ucrania desde que empezó la invasión el 24 de febrero. Entre tanto, al menos 3.500 personas escaparon de la ciudad de Sumy en el norte, gracias a un corredor humanitario pactado en los diálogos entre las partes que tienen lugar en Belarus. A lo largo y ancho de Ucrania, los hospitales están saturados. Este joven acaba de ser sacado de los escombros. Sus 2 manos fueron vendadas. Su cara aún se ve negra por el polvo. Todos los pasillos del hospital de Kharkov están llenos de heridos que sobrevivieron los bombardeos de las fuerzas rusas. Esta mujer, aún en estado de shock, no se recupera. Estábamos escondidos en el garaje cuando nos bombardearon. Me golpearon en la cabeza. Los heridos pertenecen a las zonas residenciales de Kharkov, que desde hace días son atacadas por el ejército ruso. La segunda ciudad más grande de Ucrania quedó prácticamente irreconocible tras los bombardeos. Este hombre busca sus pertenencias entre los escombros. Las lágrimas corren por mis mejillas, y eso que soy un antiguo soldado. Ayer mi esposa fue herida por una bomba, ahora está en el hospital. La han salvado con dificultad. Los trabajadores del hospital también luchan por contener sus emociones ante el constante flujo de nuevas llegadas. Todos los pacientes que aún pueden caminar quieren volver con sus familias. Los que ya no pueden caminar se quedan aquí. Por desgracia, ya no podemos contarlos. A veces hay calma, a veces estamos desbordados. Según el último balance de la ONU, más de 800 civiles han resultado heridos desde que comenzó la invasión rusa hace casi 2 semanas. El alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, anunció que más de 2 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la guerra. Entre ellos, 1 millón son niños. Informe de Rafael Pérez. Dejar todo atrás para salvar la vida. Esta es la realidad de más de 2 millones de personas que han abandonado Ucrania en medio de la invasión rusa. Antes de la guerra, mi entonces novio y yo nos estábamos preparando para la boda que estaba programada para el 27 de febrero, pero sucedió que acordamos y logramos casarnos el 24, el primer día de la guerra. Ese mismo día me fui porque Kiev era muy inseguro. Lidia, una mujer embarazada, fue acogida en el sur de Francia junto a otro grupo de ucranianos. En primer lugar, espero esto termine pronto. En segundo lugar, en mi opinión personal, el presidente de la Federación de Rusia realmente está perdiendo la cabeza. Su hijo es parte del millón de infantes que, según la ONG Save the Children, salieron del país huyéndole a las bombas. La organización puntualizó que muchos son menores de 14 años, enviados solos ante la imposibilidad de sus parientes de salir del país. Natalia hizo el viaje inverso. La ucraniana radicada en el Reino Unido fue a rescatar a su hija y a su hermana, pero no pudo entrar al regreso con sus parientes porque ellas no tenían permisos. Su hija no pudo terminar la escuela.
Antes de que empezara la guerra ya había rumores de que podía haber un enfrentamiento. Llamé a mi hija y le dije, hija, ven con nosotros. Me dijo, mamá, me faltan 30 días de estudios. ¿Cómo puedo dejar todo y marcharme? Al día siguiente comenzó la guerra. La portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja enfatizó que la situación en Ucrania era apocalíptica, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha verificado hasta el momento 1.335 víctimas, incluidos 474 muertos y 861 heridos desde el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero. Sigue la presión a través de sanciones. Estados Unidos y Reino Unido vetaron las importaciones de petróleo ruso. Joe Biden aseguró que es un paso más fácil para ellos, ya que dependen menos del crudo que los europeos. Alba Santana tiene los detalles. Es oficial. Después de varias amenazas, Estados Unidos y Reino Unido han vetado la importación de gas, petróleo y carbón de Rusia, que aplicará a partir de finales de 2022. Un redoble de sanciones que tendrá consecuencias en los mercados mundiales. Este es un paso que estamos dando para infligir más dolor a Putin, pero también habrá un costo aquí, en Estados Unidos. Dije que sería sincero con el pueblo estadounidense desde el principio, y cuando hablé por primera vez de esto, dije que defender la libertad nos va a costar. Y es que esta es una medida arriesgada para castigar a Rusia, ya que el país proporcionó más de 700.000 barriles de crudo a Estados Unidos el año pasado. Debido al conflicto y a otras variables como la alta inflación, ahora el precio de la gasolina en el país norteamericano ha batido un récord, $4,1 el galón, un precio que no alcanzaba desde la crisis de 2008. Está exageradamente caro, cada día más caro, especialmente para los estudiantes. Como cada vez es más difícil permitírselo, vamos a tener que compartir auto. Pero Europa ha decidido no sumarse a estas sanciones, ya que el continente es muy dependiente del gas y del petróleo ruso. Allí, los efectos de la guerra ya se están empezando a sentir, con el precio de la energía disparado, a 345 € el gas por megavatio la hora. La Unión Europea podría imponer sanciones energéticas a Rusia, pero sufrirían acordemente. Para los europeos, la parte del pastel energético de Rusia es mucho mayor que aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos cerca de la independencia energética, pero la eurozona no la está ni de lejos. A pesar de las consecuencias globales, desde Estados Unidos aseguran que Occidente no financiará la guerra de Rusia y que el gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania está muerto. Previo a este anuncio, el sábado pasado, una delegación de Estados Unidos viajó a Venezuela para negociar con Nicolás Maduro una alternativa al crudo de Rusia. Y hoy, 3 días después, el gobierno venezolano liberó a 2 ciudadanos estadounidenses. Previamente, nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos amplió la información. Se trata de Gustavo Cárdenas, era uno de los exdirectivos de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que se encontraba detenido en Venezuela junto a otros 5 compañeros desde el año 2017. En febrero de este año se había ratificado la condena de estos directivos, se les impusieron penas entre 8 y 10 años de cárcel y tal y como lo decías, luego de este encuentro el pasado sábado entre representantes del gobierno de Joe Biden y de Nicolás Maduro junto a Jorge Rodríguez y la primera dama Cilia Flores, pues se conoce esta liberación. No es la única, se habla también de que estaría siendo liberado también Jorge Alberto Fernández, un turista cubano-americano que fue detenido en Venezuela en febrero de 2021 por portar un dron en el estado Táchira y se le había acusado de terrorismo. También una acción inmediata luego de esta reunión fue el anuncio de Nicolás Maduro de reanudar el diálogo con la oposición en México, por lo que no queda duda que estos pasos que está dando Nicolás Maduro es producto de esas negociaciones entre ambos gobiernos y se podría esperar no solo próximas liberaciones, sino también otras concesiones por parte del gobierno venezolano que hayan sido pedidos por el gobierno de Estados Unidos a cambio de que pueda Venezuela ayudar con el suministro de crudo luego de que Estados Unidos decidiera imponer sanciones en esta materia a Rusia.
Y más empresas multinacionales suspendieron sus actividades en Rusia en protesta por la invasión. Coca-Cola paró la venta de sus productos y dijo que su negocio en Rusia y Ucrania contribuyó entre el 1% y el 2% de los ingresos operativos netos de la compañía en 2021. McDonald's y Starbucks son otras marcas que anunciaron su castigo y ordenaron el cierre temporal de cientos de restaurantes en Rusia. Siga con nosotros en France 24.